Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en un pueblo que está totalmente abandonado. Por lo que puedo saber, es un pueblo que perteneció a lo que es la iglesia hasta el siglo XIX. Después pasó a ya las dependencias municipales. Como veréis, está completamente lo que es abandonado entero. Pues dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí y como os digo, son casas independientes, aunque por ejemplo ve aquí pone Cortijo San Bartolomé, pero son estancias independientes. Como veréis, una panorámica de lo que es toda la calle o lo que era la calle, ¿vale? Teniendo sobre principal lo que es esta estancia grandísima que hay. Entonces vamos a empezar por aquí, por estas viviendas, que son las primeras. Más o menos están casi todas estructuradas de la misma forma. Hay algunas que están que tendremos que pasar por dentro y demás para poder verlas. Y ya digo, vamos a empezar por las que podemos entrar, porque estas hay algunas que es que no tienen apenas nada, vale, aparte están, como veréis, en un deterioro completo, pero siguen manteniendo, mira la chimenea, siguen manteniendo muchísimas cosas. Vamos a empezar por esta primera, iré haciendo pequeños cortes, porque si no se va a hacer bastante largo, y haremos pequeños cortes para ir grabando más o menos por casa, para que no se haga muy pesado el vídeo. De todas maneras, dejadme en comentarios si eso os gusta o queréis que grabe de continuo, sin corte. Pero mira, aquí tenemos pesca de casa. Por lo que he podido más o menos mirar, tenía sus pesebres para lo que es el ganado, si serían vacas o caballos, donde comían. Y tenían cada uno su hueco para su casa. Por ejemplo, son casas independientes, es un pueblo. Luego cada casa tenía su patio. Uno un poquito más grande, este un poquito más pequeño, el patio. Pero esto ha estado o está abandonado desde los años 50, por lo visto. Esto, si alguno es aficionado un poco al misterio, casi seguro que sabe dónde estoy. Aquí una pequeña despensa. Ya, pues vamos a seguir. A ver si podemos entrar aquí a esta parte izquierda. Esto sería una habitación, me imagino. Pero mirad la grieta y mirad la despensita. Vamos a intentar subir. Como os dais cuenta, está casi todo rajado. Y es que el techo está súper hundido por ahí. Pero no sé si alcanzáis a verlo. Hay un armarito. Voy a intentar. Pero es que no me fío porque está el techo súper mal. Perdón, el suelo súper mal. Mirad cómo está el suelo. De ondeado por ahí. Vale, mira la puerta. Esto es por lo que por donde hemos entrado. Pero mirad por dónde, cómo está todo. Y lo que es el tiro de la chimenea. Bueno, pues vamos para la otra casa. Bueno, pues seguimos por la siguiente casa. Mira, ¿ves? Esta es la casa de atrás, que lo hemos visto el agujero ese. Sería lo que es la casa de atrás. Me voy a encender el foco por si se ve algo mejor. Aquí habría lo que es otra chimenea. Esto, como siempre, el vandalismo que no descanse. Está todo pintorreado y demás. ¿Ves? Esto es por donde hemos estado antes, que sería la casa de al lado. Y esta se ve que está bastante mejor. Aquí podemos subir, aparte. Esto no sé si es un patio o lo que sea, ahora lo vemos, eso no lo he llegado a ver. Mira, esta sería la otra
la otra vivienda, que esta se ve que está mejor. Y esto me extraña porque esto, por lo que estoy viendo, parece que es un bate por el agujero. Si aparte hay un bate aquí súper escondido, aquí en el hueco de la escalera. La verdad que la primera vez que lo he visto, sí. Vale, las escaleras también son modernas, no son muy antiguas. Mira, aquí tenemos un bote de spray de los que le gusta pintar. Pero mirad la baranda antigua, que han arrancado hasta el guardamanos. Pero estos serían habitaciones. Parece un piso, pero son habitaciones. Pero mirad cómo está, en qué estado está la pared. Y esto sí me ha gustado, mirad qué cocina más chula, con su chimenea. Todavía queda un poco de la cenefa, pero está súper chula. Y esto es una despensita, ¿vale? Y aquí hay otra. Le digo, súper antiguo. Y esto pues sería, imagino que otra. Es que es muy pequeño, se ve muy cerca en la cámara porque es que realmente es pequeño. No es muy grande. Esto imagino que sería lo que es la pila para lavar y esto es una pequeña encimera. Pero mirad los detalles de las puertas de madera. Por aquí, esto sería como una especie de salón con los armarios o el dormitorio principal, pero con el balcón para tiene pinta de ser el dormitorio principal. Y aquí tenemos otra de las habitaciones. Esto tiene 3 plantas. Vamos a subir a creo que es la última. Aquí ya han arrancado del tirón hasta lo que es la barandilla. Estas serían las dos. Otra habitación con un pequeño estantería para la ropa, imagino. Aquí tenemos otra que no podemos. Está la puerta trancada. Pero vamos. Y esta es una buhardilla súper grande. Que esto sí tiene pinta ya de un salón bastante más grande. Ahí está el tiro de la chimenea. Bueno, pues vamos para la otra casa. No, perdón, para la otra casa nos vamos a seguir por la misma, por lo que es el patio de atrás. Por ahí es por donde hemos entrado originalmente. Y por ahí arriba es donde hemos estado. Y aquí hay otra pequeña escalera, no sé si esto es como otra casa adyacente al lado, pero si os dais cuenta, esto sería como una ventana, que era donde hemos estado. Y la verdad que por aquí no he subido, no sé si se puede subir siquiera, ni cómo está esto. Mira. La verdad que no sé cómo está el techo, pero esto da. Vale, esto da abajo a donde están los comederos, creo. Pero esto es que cruje todo, todo chapado de una lita y no hay ni teja. Les digo, esto decían que en este sitio había, bueno, aquí debajo de tierra, manantiales, flujos de agua. Mira, esto es la parte de abajo donde acabamos de subir. Vale, este es el hueco de la escalera. Y esto es lo que he visto yo desde arriba. Esta habitación, creo. Exacto. Esta es la habitación que yo he visto desde arriba. Pero ya digo, creo que pertenecería a esta casa o a este cortijo. Esto sigue hasta aquí. Y esto en particular no tendría
patio, que si no, que sería lo que es como esta especie de nave, o aquí guardarían animales, no lo sé. Mirad qué puerta. Inmensa de grande. Y ahí está la otra hoja compañera que está toda hecha añicos. ¿Vale? Y esto sería aquí lo mismo, ¿eh? Esto es una letrina. Esto es más antiguo que el otro. Por allí se ve a trozos de un bate. Pero aquí es una letrina directamente. Pero me resulta raro de que esté la letrina del bate debajo de la escalera. Y esto es para subir arriba, pero como veis, mira cómo todo. Voy a intentar a ver si puedo ver algo arriba, porque hay como una especie de guardilla, pero no sé ni cómo están las escaleras. Vale, sí. Es como una especie de guardilla. Pues ahora sí, gente, vamos a la otra casa. Bueno, pues estamos en la siguiente casa. Vale, ahora subiremos arriba. Pero, como os digo, mirad la chimenea. Todo lo que es la base de atrás de piedra. Y aquí tenían un banquito para sentarte y calentarse al lado de la chimenea. Una pequeña despensita. Y aquí debajo de la escalera, en este sitio, por ejemplo, había como estas tablas que no sé exactamente para qué son. Si sabéis para qué servían, dejadlo en comentarios, porque no tengo ni idea, la verdad. Esta sería una de las habitaciones de aquí abajo, ¿vale? Con otra pequeña despensita o armarito, más bien, imagino, para la ropa. Lo que digo, en el momento que pasas de lo que es el cuerpo de la casa, ya tienes los pesebres, ¿ves? Como en la otra que hemos visto, las otras dos, con su argolla para amarrar a las bestias, y los comederos. ¿Ves? Y aquí habría lo que he dicho antes, cada uno tendría sus patios, y esto sería una habitación, imagino, que ya está hecha abajo, pues esto no tiene salida. Bueno, el patio tampoco tiene mucho más allá de estas habitaciones. Esto sería también para las gallinas, imagino, para los ponaderos. Pero mira, todavía, a ver si soy capaz de enfocarlo. Ahí. El estiércol lo apilaban ahí arriba. Y el patio se entraría por aquí. Mira, esto sería una pila de agua o un abrevadero. Luego mira, una especie de fuentecita. Mira el chorro. Y esta sí tiene un patio enorme. Mira el tamaño del patio. Bueno, pues vamos a subir a la planta de arriba. Y el resto de casas están ya casi todas derruidas. Os haré una vista general de ellas conforme voy andando hasta allí. Esta otra habitación, no sé para lo que sería. Y vamos a subir a esta planta. Mira, esto sería una pequeña cocina. Mira, qué pequeñita, con su chimenea. Súper, súper pequeña. Para meter su leña y para calentar. Y aquí una pequeña despensita. ¿Ves? Esta casa, por ejemplo, lo que es la casa no es muy grande. Mirad. Esto sería un dormitorio, con los armarios empotrados. Y esto sería otra habitación que daba al patio. Vamos a subir a la última planta.
Esta es la escalera que algunos que le falta el paso del pie. Mira, esta es la última planta. Esto lleva muchísimos años en abandono. Vale, esta sería la última. Ah, mira, el techo con caña. Bueno, pues vamos para la otra casa. Bueno, pues ya estamos en otro conjunto de casas. Como he dicho, son todas muy parecidas, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya no hay nada, realmente. ¿Veis? Está todo hecho abajo. Las escaleras para subir a la planta superior. Allá al fondo tenemos el patio, igual que en los otros sitios. Este tiene todavía conserva lo que es las puertas, ¿vale? Estas puertecitas súper pequeñas. Ya les digo, aquí estaría lo que es la otra chimenea. Van contiguas a las casas, van todas puestas en la misma zona. Ya, quédate más chulo. Todavía tienen la argolla, como antiguamente, para amarrar los caballos, los mulos en las puertas. Y este es aún más antiguo. Mira, el gancho. De hecho tenemos aquí hasta una cama antigua, que la estaba pisando y no me doy ni cuenta. No sé si se aprecia en cámara. Una cama súper pequeña. Sería de algún niño. Pues aquí tenemos otra casa. Pues básicamente igual o muy parecida. Este aún conserva lo que es parte de lo que es la chimenea, pero básicamente es igual que las demás. Ahí estarían los patios. Básicamente son todas más o menos igual. No sé si se aprecia la profundidad del pueblo. Y bueno, vamos a ir ahora a enseñar un poquito otras casas, pero básicamente vamos a subir ahí arriba a donde podamos subir. Todo no creo que podamos subir.